Las historias sobre gente atrapada dentro de un juego siempre han sido populares, ya sea por el sentimiento de escapismo que producen o por la epicidad de los mundos explorados. Muchas personas no pueden evitar sentirse atraídas por ellas. Y siempre sentí que era injusto que le dieran tanto crédito a series como SAO por esto, cuando este mismo concepto se ha hecho antes muchas veces y mejor. Pero de entre todas estas historias, hay una de la que la gente se olvidó. Una de las que mejor explotó este concepto, a través de una multitud de historias que exploran tópicos muy variados y que plantean preguntas existenciales o psicológicas mucho más interesantes en mundos altamente desarrollados. Me refiero, por supuesto, a Dot Hack. Pero, ¿qué es Dot Hack? Dot Hack es una franquicia creada por CyberConnect 2, mayormente conocidos por los juegos de pelea de Naruto, compuesta por videojuegos, novelas, mangas, animes, películas y otros medios que narran diversas historias ubicadas en el mismo universo. El proyecto se dividió en dos etapas, Project Dot Hack y Hack Conglomerate. La historia ocurre en una versión alternativa de nuestra Tierra con una tecnología ligeramente más avanzada que se mezcla con una visión retro de cómo se creía que se verían estas tecnologías en aquella época y se centra alrededor del juego MMORPG The World y sus diferentes encarnaciones a lo largo del tiempo. Cada historia tiene un protagonista diferente que no es más que otro jugador en el juego, y la narrativa abarca desde la época de la beta hasta la versión de smartphone. Como dato de color y bastante importante para la historia, CyberConnect 2 o CC2 se inserta en la propia historia como la compañía que publicó The World y por lo tanto la que encubre varios de los incidentes que ocurren a lo largo de la trama. Este juego plantea una historia que nos atrapa fácilmente por medio de sus misterios y sus orígenes, mediante inteligencias artificiales con un poder inimaginable, comparable al de un dios gracias a la dependencia de la tecnología del ser humano, gente cuya conciencia queda atrapada sin escapatoria, una compañía que encubre todo y tras todo esto se encuentra la verdad sobre el creador del juego. Se podría decir que la primera parte de Dot Hack habla sobre el amor que muchos le tienen a The World y a la vez es una crítica a la sociedad dependiente. Podría hablar por horas sobre Dot Hack y no le haría justicia, pero si es tan buena, ¿por qué hay tan poca gente que la conoce? ¿Qué hizo Hack que no hizo bien SAO? ¿Y por qué hoy en día la franquicia está en decaída? Vamos a tratar de responder todo esto y mucho más, salir por partes. ¿Cómo se compone Hack? Primero que nada, meterse a Hack puede ser confuso justamente por la cantidad de material que estamos manejando, ya que se compone de 13 juegos más un terminal disc, ya les voy a explicar qué es eso, 9 animes, 11 mangas, 20 novelas, 2 películas, 3 dramas CDs e inclusive 2 folletos. No los estoy jodiendo. Estamos hablando de alrededor de 60 historias. Parece mucho, ¿no? Pues sí, lo es, pero lo bueno es que no hace falta ver absolutamente todo para disfrutar de Hack, ya que la mayoría de las historias son independientes y no hace falta ver o leer algo previamente. Es más, algunas puedes leerlas si quieres expandir tu conocimiento sobre ciertos personajes.
El problema es que muchas de las historias quedaron en japonés y no hay traducción, o a lo sumo hay una en inglés, así que como vamos a estar revisando absolutamente todo, para no detenerme cada vez a explicar en qué idioma se pueden conseguir, voy a señalarlo con estas banderas. La idea de esta guía es identificar cada historia desde la más importante a la menos conocida para que ustedes decidan desde dónde empezar, así que arranquemos por lo fácil. Los primeros 4 juegos fueron lanzados entre 2002 y 2003 para PlayStation 2 y cuentan la historia de Kaito, un estudiante de secundaria que comienza a jugar a The World gracias a la sugerencia de su compañero Yasuhiko, también conocido como Orca dentro del juego. Durante su primera partida, al bajar al dungeon, ven a una chica de blanco siendo perseguida por un monstruo con una vara roja, y al acudir a su ayuda, la chica intenta darle un libro a Orca, pero el monstruo que la perseguía finalmente la atrapa y tras atacarla acaba fragmentada en luces que se esparcen por el juego. Orca intenta hacerle frente al enemigo, pero ninguno de sus ataques le hacen daño. El monstruo lo paraliza y le lanza un extraño ataque que pone al jugador en la vida real en un coma. Kaito se salva de milagro y acaba por recibir el libro que estaba destinado a su amigo por parte de la chica fantasmagórica, el cual le da la capacidad de utilizar el Data Drain, una habilidad que sirve para hackear zonas protegidas y cambiar las características de diversos monstruos, obteniendo en el proceso Virus Cores. Poco después, y mientras investigaba sobre lo ocurrido con su amigo, Kaito conoce a Black Rose, Balmung, Mistral y otros jugadores que eventualmente lo ayudarán a resolver los misterios que guarda el juego, y que los administradores del sistema esconden con tanto afán para encubrir los estragos que el juego comienza a causar en el mundo real. Una característica interesante que tienen estos juegos es que permiten pasar los datos de un volumen al otro, reteniendo nivel, equipo, lista de amigos y demás al iniciar tu siguiente aventura. Durante la salida de estos juegos también se lanza Fragment, un juego online exclusivo de Japón. Obviamente ya no se puede jugar online, pero hace poco un modder creó un server con el emulador de PlayStation 2 y consiguió revivirlo por un tiempo. Lamentablemente, y hasta donde yo sé, el server ya murió. Esta primera saga, al igual que varias de las que lo sucedieron, tuvo varios retellings. Primero tenemos el manga Hack X-Force, escrito como XXXX, el cual es una versión resumida y no canónica de los juegos que inserta a Kuya, uno de los enemigos de los juegos, como un PC aliado de Kaito. Después tenemos Hack Another Birth, que es una novelización canónica de la historia vista desde el punto de Black Boss. Y por último está Jinyaku Josetsu, o la nueva novela, la cual salió recientemente, y al igual que Another Birth narra los hechos pero desde un punto de vista más íntimo a Kaito, contando cómo fue que se amigó con Yasuhiko y comenzó a jugar de The World. Liminality se compone de 4 ovas que cuentan la historia de los juegos desde el punto de vista del mundo real, donde se nos muestran las duras repercusiones de las acciones de los protagonistas. Cada ova salió junto a uno de los juegos y sus historias se entrelazan en cierto punto con cada entrega. La protagonista de esta serie es Minase Mai, un estudiante quien junto a Junichiro Tokuoka, expresidente de la versión japonesa de The World, deberán exponer el encubrimiento que CC Company ejerce para tapar la verdad sobre los jugadores comatosos. Legacy es una historia muy poco conocida que fue lanzada como parte de uno de los artworks o infobooks de la saga original y toma lugar luego de los eventos de los juegos, enfocándose en la relación entre Kaito y Black Rose. Pese a estar solo en japonés, alguien hizo una traducción al inglés en un foro hace varios años y Tabino Fansub está haciendo una traducción al español ahora mismo. Del lado de los animes, primero tenemos a Sign, que es una precuela de la tetralogía original que cuenta la historia de Tsukasa, un jugador cuya conciencia quedó atrapada dentro del juego, sus interacciones con diversas facciones de personajes y su relación con el despertar de Aura, una inteligencia artificial con cualidades divinas. La serie se compone de 26 episodios y 2 ovas, uno de los cuales se centra en Mimiru, uno de los personajes de la serie, y el otro sirve como secuela de Quarantine, en el que los personajes de la serie y el juego se conocen. iBuster o AI Buster es la precuela de la precuela y tiene como protagonista a Alvirio, un debugger del juego y capitán de los Cobalt Knights, que acaba por juntarse con una jugadora llamada Haruto en una búsqueda por eliminar a una inteligencia artificial vagabunda que le exige objetos para poder borrarla. En el trayecto acaba presenciando como Orca y Balmung se convirtieron en los descendientes de Fianna al derrotar al One Sin, un jefe de un evento que se decía que era invencible. iBuster 2, pese a su título, no es una secuela del primer libro del todo. Se trata más bien de relatos sueltos sobre diferentes personajes ubicados en diferentes puntos de la historia del juego, uno de los cuales sí está protagonizado por Alvirio. Epitaph of Twilight cuenta la historia de Lara, la sobrina de Harald Hewitt, el creador de Fragment, la beta que terminaría por convertirse en The World. Un día Harald deja sola a Lara con su computadora y la chica acaba por meterse a la beta inacabada del juego, el cual parece absorber su conciencia. La historia consiste de 2 tomos los cuales no fueron traducidos ni de los cuales se pueden encontrar scans. Créanme, lo intenté. Zero es otra novela misteriosa que además quedó inconclusa, pues aparentemente iba a tener más de un tomo, pero las secuelas nunca salieron. La historia sigue a Carl, una jugadora que se ve involucrada con Sora luego de los eventos de Sign,
Y eso es todo lo que sé. Aparentemente Carl es la hija de Tokuoka de Liminality, pero no se sabe mucho al respecto. La leyenda del brazalete de la oscuridad, crepúsculo o atardecer dependiendo de dónde vengan, fue un anime de 12 capítulos de tono humorístico basado en el manga del mismo nombre, pero que tomó un rumbo bastante diferente a la obra original y que no es considerado canon. Narra la historia de Yugo y Rena, dos hermanos que ganan un concurso en el que el premio eran peces réplica de Kaito y Black Rose, los legendarios Dot Hacker. Junto a Hotaru, Komiyan, Mirei y Ouka, el grupo intentará descubrir la verdad del juego y derrotar un virus bug. Al final de la misión del anime se lanzó un drama CD llamado Let's Meet Offline, en el cual, los personajes se reúnen offline. Por su lado, la versión original de la historia de Yugo y Rena cuenta su pelea contra los Cobalt Knights y el misterio de Sephi, la hija de Aura. Este manga es bastante entretenido y disfrutable pese a ser tan corto, y aunque es mayormente una historia cómica, también tiene sus pequeños momentos de seriedad. Duró 4 tomos, los cuales curiosamente fueron publicados acá en Argentina por Ibrea hace una veintena de años en formato de medio tomo, haciéndolos 6 tomos. En Japón salió una versión llamada Rena Edition, la cual es una compilación de todo el manga que añade varios extras y vino con una figura de Rena, y una edición Bunko que recopila todo en 2 tomos. En 2006 sale la segunda saga llamada Hack GU, que se compone de 3 juegos, Rebirth, Reminisce y Redemption. Esta trilogía ocurre en la segunda versión de The World, llamada R2. En este nuevo World, Haseo, un jugador novato, se loguea por primera vez al juego solo para acabar siendo asesinado por Player Killers. Cuando todo parece perdido, es salvado por otro jugador llamado Oban, con el que forma una amistad. El juego salta en el tiempo 6 meses y ahora Haseo es conocido como el Player Killers Killer o asesino de asesinos, The Terror of Death. Shino, una de sus amigas más cercanas, cayó en coma luego de ser asesinada dentro del juego, y Oban desapareció por varios meses. Pero un día Oban reaparece y le da la data de que Triech, el asesino de Shino, volverá a la escena del crimen. Entusiasmado, Haseo ocurre a la catedral, donde encuentra una versión zombificada de Kaito. Haseo ataca con todo lo que tiene, pero nada es suficiente y acaba recibiendo un data drain que lo manda de vuelta a nivel 1. Ahora, Haseo debe recuperar su poder y descubrir la verdad detrás del asesinato de su amiga, a la vez que enfrenta un virus letal y descubre el poder de los avatares. Al igual que la primera saga de juegos, al terminar un volumen, los datos se pueden pasar al otro para conservar nuestro equipo y objetos, aparte de poder desbloquear mails especiales si se cargan los datos de Infection, Mutation, Outbreak o Quarantine. La edición de coleccionista japonesa también incluyó un CD drama llamado First Login, el cual narra la primera vez que Haseo se conecta al juego y su amistad con Oban, y un terminal disc llamado The End of the World, que contiene los reportes de Jun Bansoya, el empleado de CC2 encargado del proyecto GU. Los mismos se van desbloqueando a medida que avanzamos en el primer juego. GU también tuvo su cantidad de retellings, siendo GU Plus un manga de 5 tomos que cuenta de manera comprimida la misma historia pero con un final diferente. Trilogy es una película en CGI que adapta libremente los hechos del primer juego, salteando por completo el segundo y adaptando algunas cosas del tercero. Y por último tenemos una saga de 4 novelas que en lugar de usar los avatares como medium narrativo, usa las armas de los epitafios. Haciendo de precuela para la segunda saga de videojuegos, Roots cuenta lo ocurrido entre el timeskip presentado al principio del Rebirth, desde la unión de Haseo a la Brigada del Crepúsculo, la muerte de Shino y su ascenso a convertirse en el terror de la muerte. En una temática similar a Liminality, Online Jack muestra los hechos del juego desde la perspectiva del mundo real mediante videos de internet protagonizados por Salvador Aihara en su investigación del Doll Syndrome. Estos episodios se van desbloqueando a medida que el jugador avanza por los juegos. Returner es una especie de epílogo de GU y fue animado por el mismo estudio que hizo Roots, explicando lo ocurrido con Oban y el futuro de Aida. Ubicado antes de GU, Alcor cuenta la historia de Nanase, una jugadora que se une al gremio de Canard poco después de que Syllabus volviera el nuevo maestro, debido a que está enamorada de él. Duró solo un tomo y es básicamente una comedia romántica. GNU, supuestamente pronunciado Gunyu, es un manga corto sobre Raid, un chico que es estafado y asaltado que acaba uniéndose a Moontree, el gremio protector de The World R2. Este manga nunca fue recopilado en un tomo, pero se compone de 6 capítulos que fueron publicados en una revista especial de Hack que ya no se publica. Cell tiene por protagonista a Midori, una jugadora que también aparece en Roots como una víctima profesional para Player Killers. Esto significa que por una suma de dinero ella se deja perseguir por los jugadores que quieran asesinarla. La serie tuvo 2 tomos llamados The Ending World e Infinite Liberation. Para el 15º aniversario de la franquicia salió Last Recode. Lanzado en 2017, es una remasterización de la trilogía de GU, que incluye el Terminal Disc y un nuevo juego llamado Reconnection, el cual sirve como punto final para la historia de GU. La edición japonesa incluyó una novela llamada Ragtime, que cuenta historias de varios personajes de la segunda saga, y un CD drama llamado Innocent Sin, el cual es un preludio para el nuevo episodio jugable en esta edición.
Esto es bizarro, pero con la salida de Ash Rico también se lanzaron dos figuras de Haseo, una negra con su tercera forma y una alternativa blanca. Ambas contienen dos booklets que contienen informes de Yatta sobre el epitafio de Haseo. En 2010 sale para la PSP el primer juego en no ser lanzado al oeste, Hack Link, que cuenta la historia de Tokyo Kuryu, un hardcore gamer que se introduce a la tercera versión del juego con su cuerpo físico luego de que Saika, un estudiante de intercambio, lo obligara. Ahora Tokyo tiene que viajar por la historia de The World conociendo a varios personajes de la saga desde sus inicios más tempranos para combatir a la amenaza de Jigsaw, un grupo de hackers. Por suerte, este juego se encuentra traducido en su totalidad al inglés gracias a Case Trigger, quien dedicó años de su vida para regalarnos esta entrega en un idioma que podamos entender. La edición coleccionista, como siempre, trajo varios extras, de los que se destaca un DVD crossover con Tales of Grace. A su vez, Link contó con un manga introductorio llamado Twilight Nights, lanzado para promocionar la salida del juego. El mismo duró 3 tomos y narra las primeras horas del juego con ciertas diferencias creativas y con un tono mucho más humorístico. Cabe destacar que el dibujante de este manga también hizo todos los diseños para el juego. Quantum se ubica en la tercera versión del juego, The World RX, y está protagonizado por Sakuya, una chica que juega con sus amigas a The World, pero que sin querer se entromete en el combate de un gremio durante un evento, haciéndolo fracasar. En medio del caos conoce a Hermit, un extraño jugador con un PC de gato, el cual en realidad es un niño atrapado dentro del juego. Con un virus al acecho y habiendo descubierto la verdad sobre Hermit, Sakuya y sus amigas ahora deben actuar junto a sus antiguos oponentes para salvar The World. Quantum tuvo dos mangas, uno que sirve como introducción al anime haciendo de prólogo y otro que es un retelling bastante fiel del mismo. De Twin Hearts no se sabe un carajo más allá de que parece ser una novelización de la serie de OVAs de Quantum compuesta de 6 capítulos. Bullet cuenta los hechos posteriores a Link y toma como protagonista a Sogabe Ryushi, el jugador detrás de Flugel y ex líder de Jigsaw, quien ahora se dedica a ser investigador privado de la red y debe enfrentar a un rival que se remonta a los inicios de la crisis del internet. La misma fue una web novel, por lo que puede encontrarse en internet aún, y es más, hay una traducción hecha por Case Trigger al inglés. La segunda película CGI de Hack nos ubica en la cuarta versión del juego, The World Force Era, y trata sobre Sora, una chica bastante antisocial y antitecnología que acaba metiéndose al juego por curiosidad, y que se ve envuelta en el regreso de Aura a The World, en medio de la invasión de un virus lanzado por la propia compañía para vender un sistema antivirus. Como ya es costumbre, la edición coleccionista llamada Edición Híbrida vino con varios extras, entre ellos un juego llamado Hack vs. y uno más llamado Thanatos Report. Hablando de eso, Hack vs por su lado no es un juego completo sino un side game. El mismo tiene pequeños trozos de historia que involucran a Tanaka y Tokyo, pero es principalmente un juego de pelea en el cual podemos usar personajes de previos juegos y series. Thanatos Report fue el último proyecto animado en ser lanzado y es un OVA incluido en la versión híbrida de Beyond the World, y sigue a David, el agente de NAV, en su lucha contra la organización bioterrorista MAMA, directamente después de los hechos de la película. Beyond the World Sora es, como cabe esperar, un retelling de la película con ligeros cambios. Ahora, hasta hace poco era una de las historias de las que no se sabía casi nada. Falions, conocido traductor de la comunidad de .hack, se puso a traducirlo al inglés, permitiendo una traducción al español de parte de terceros. Guilty Dragon de Sin Dragon and the Eight Curses fue un juego para celulares del 2012 que ya fue descontinuado. Pese a no ser exactamente un juego principal y a que no se sabe si es considerado canon, CyberConnect lo anunció como un concepto de hack, situándolo en el año 2030 de la línea temporal. Aparentemente permitía pelear contra otros jugadores en combates con cartas y hacer uniones con gremios y demás actividades grupales. Siguiendo en los pasos de Guilty Dragon, New World Volumen 1 Maiden of Silver Tears fue otro juego exclusivo de Japón para celulares lanzado en 2015 y que terminó sus servicios tan solo un año después. Aparentemente formaba parte del proyecto New, supongo que eso significa New Universe, poniéndolo en otra línea temporal, dado que no parece tener un año específico en el que se ubique o una trama muy atada a los juegos previos, lo que significa que este es el fin de las entradas principales a la historia. Por supuesto, ninguna franquicia está completa sin sus spin-offs paródicos, y Hack tuvo sorpresivamente pocos para ser una serie tan multimediática. Primero tenemos a GIF, que es un OVA especial que fue entregado a los que compraron los primeros 4 juegos. Luego tenemos a 4, que es mayormente un manga de 4 paneles que cuenta historias cortas sobre personajes de las dos sagas e incluye relatos humorísticos en forma de otros mangas sobre Atoli, Gaspard y Gabi. Y por último tenemos a Guilty Dragon 4, otro manga de 4 paneles sobre el juego de celular, pero al ser de la época exclusiva de Japón es difícil encontrarlo entero.
Pero estarán diciendo, hey ho, entonces ¿por dónde empiezo, Crow? Bueno, si yo tuviera que dar una recomendación sobre cómo entrar a la serie, diría que agarren el remaster de GU para PlayStation 4 o Steam. Van a tener una historia accesible y fácil de entender, y de ahí que vayan expandiendo su conocimiento en la serie a través de la previa saga de 4 juegos para PlayStation 2 mediante un emulador o copias para consolas chipeadas. Del lado del anime, en cuanto acaben la segunda saga, pueden dirigirse a las series directamente enlazadas a GU como Roots o el OVA Returner, o si acabaron la saga principal, ver Liminality y Sign. No recomiendo ver la leyenda del brazalete de la oscuridad, ya que no es canon y tiene un tono muy diferente que choca con lo anterior. Si van a entrar a esta historia, mejor agarrar el manga. En cuanto a las novelas, películas y demás, solo recomiendo consumirlas una vez que se hayan adentrados en la historia y tengan un entendimiento más profundo de la misma. Pero si quieren opciones, recomiendo Another Birth para un viaje por la mente de Black Rose y AI Buster, al menos el primero, para una historia breve y entretenida. El ascenso y caída de Hack. Bien, mejor dejar las explicaciones acá por hoy. La timeline de cada historia me la guardo para otro día porque es otro cuento bastante largo y ahora solo nos queda tiempo para uno. Es hora de taclear la pregunta principal, ¿qué pasó con Hack? Primero que nada quiero aclarar que si bien recomiendo .hack, es una de esas franquicias que no es para todos. Más bien diría que es una serie de culto, que incluso dentro del fandom, al haber tanto material para leer, ver y jugar, varios de los cuales no están traducidos al inglés y mucho menos al español, es difícil de seguir. Esto, junto al hecho de que es bastante vieja y que es una franquicia inactiva y poco popularizada por la misma compañía que la creó, la vuelve mucho menos atractiva para una audiencia moderna. Por otro lado, muchas de las respuestas de la saga se encuentran dispersas a lo largo de las diferentes historias, y en sí como un todo, la franquicia no tiene un final, justamente debido al declive que fue sufriendo. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, para eso debemos remontarnos a sus inicios. Hiroshi Matsuyama, el creador de la franquicia y actual presidente de la empresa, envisionaba una historia de videojuegos que estuvieran interconectados y que permitían el traspaso de los datos de uno al otro, lo cual para la época era totalmente revolucionario. Pero su ambición no acababa ahí, sino que para sacar partido a esto se pensó en sacar una serie de TV, tras lo cual se fue expandiendo con mangas, novelas, revistas, películas y demás. Incluso se fichaban a colosos de la época, como Yoshiyuki Sadamoto de Gainax, quien diseñara a los personajes de la empresa durante años, para que diera vida al mundo que tenía planeado. Koichi Mashimo, fundador del estudio B-Train, y Kazunori Ito, escritor destacado conocido por su trabajo en Ghost in the Shell. Tras la primera fase del proyecto con sus 4 juegos, animes y demás, todo iba más que bien para la saga. Los juegos tenían un mercado y alcance bastante extenso, que abarcaba Oriente y Occidente, por lo que el Hack Project fue cambiado a Hack Conglomerate, y se inició la segunda fase de la historia, expandiendo las raíces del lore, mejorando el gameplay, gráficos y arte. Durante esta segunda fase ya se podían ver los efectos de la decadencia en la franquicia, ya que si bien los juegos mejoraron mucho de su original esquema y se volvieron más action RPG, el alcance de la saga se achicó al no tener traducción al español. No obstante, la saga había alcanzado su ápice tras la experiencia que el estudio ganó haciendo los juegos de Naruto, por lo que la mejora gráfica fue enorme, poniendo a la trilogía de GU entre los juegos que mejor se veían en la época. La franquicia fue expandida considerablemente durante esta fase, incluso sacando historias sobre la previa saga y la fase beta del juego. Pero aunque podríamos llamar a esta la era dorada de Hack, otras historias sobre videojuegos comenzaban a surgir y a llamar la atención. Hack comenzó a caer en la irrelevancia para la compañía durante la siguiente generación de consolas, y los fans se quedaban atónitos al ver que se anunciaba la siguiente entrega no para PlayStation 3, sino para la PSP, una consola notablemente inferior en potencia a su predecesora, la PlayStation 2, y que la historia se había vuelto una especie de visual novel con elementos de acción. La decepción no haría más que incrementar al salir el juego y anunciarse que el mismo no saldría de Japón, y si bien la saga seguía gozando de adaptaciones al anime, mangas y novelas, cada vez era menos lo que lograba filtrarse a través de la cortina nipona. CyberConnect había dejado a sus fans en el silencio. Eventualmente, la decadencia de Hack alcanzó a su propio país tras la salida de Versus, el último juego propiamente dicho, pues Hack se pasaría al mercado móvil primero con Guilty Dragon y luego con New World, juego que no duró ni un año y que irónicamente tuvo un evento crossover con SAO, saga que muchos consideran un plagio en muchos aspectos de Hack. Y así, con un hueco que fue llenado lentamente por otros animes de fácil acceso, Hack desapareció del ojo público. Pero quienes somos fans, de vez en cuando no olvidamos googlear para ver en qué andaba la franquicia. Y tras años de plegarias, y con el 15º aniversario, y habiendo llegado el año 2018, tuvimos a Last Record, la prueba de que CyberConnect no nos olvidó, y la esperanza de que en el futuro tal vez veamos un revival de la serie.
Aunque personalmente no he podido jugar a Last Recall porque es difícil de conseguir en físico para la PlayStation 4, me puso muy feliz ver que Hack recibía tanto contenido nuevo. Desde llaveros a chocolates, colgantes, tarjetas, folders, figuras, novelas e incluso relanzamientos en Blu-ray de las series de anime y las películas. Last Recall inyectó vida a un jardín que no creí volver a ver florecer, y no me queda más que decirle a toda la gente apasionada por esta saga, gracias. Gracias por sobrevivir a la época oscura y seguir ahí. Gracias por seguir traduciendo, por seguir compartiendo, gracias por seguir amando The World y por querer más aventuras. Gracias a Hiroshi Matsuyama y a toda la gente que hizo Hack. Gracias por regalarnos esta historia. Y por sobre todo, gracias a ustedes que miraron este video. Este fue Crow y solamente me queda decirles Welcome to the world.